Bendiciones con todos. Tema 302. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, incidentes relacionados con su muerte. Mateo capítulo 27, versículo del 51 al 66. Utilizamos, dice así. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad era este Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María, sentada frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo, como ustedes lo saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. En el preciso instante en que el Cristo murió, sucedieron cosas extraordinarias. Una de ellas fue un terremoto y la otra que el velo o cortina que en el templo separaba el lugar santo del resto del templo se rasgó en dos partes. ¿Sí? En aquel lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, llevando consigo la sangre de las víctimas sacrificadas para ofrecérselas por sus propios pecados y por los del pueblo. Observemos que la cortina fue desgarrada no desde abajo hacia arriba, sino al contrario, comenzando por arriba y hacia abajo. Fue rasgado por Dios y no por ningún ser humano. Y este velo o cortina es como un símbolo del cuerpo de Jesús, cuando su cuerpo fue desgarrado sobre la cruz, cuando él estaba pagando el castigo por tu pecado y el mío en su propio cuerpo. Entonces se abrió el camino de la presencia de Dios. Por tanto, tú y yo no necesitamos que un sacerdote o un predicador vaya en nuestro lugar a la presencia de Dios. Podemos acudir directamente al trono de Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenemos que enfatizar que la única forma en que podemos llegar al Padre es por medio de su Hijo. El apóstol Pablo lo expresa así en su primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El relato de los eventos extraordinarios continúa de la siguiente manera. Mateo 27, 52, 53. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los cuerpos de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Este suceso solamente es mencionado en el libro de Mateo. Como es lógico, nos hubiera gustado que el relato hubiese sido más detallado. Solo podemos decir que
Todo esto ocurrió tal como el escritor nos lo cuenta y que todos resucitaron, tal y como explica el apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 10. Dice así: fueron parte de aquel gran grupo de prisioneros que Cristo llevó consigo en su ascenso al cielo. El terremoto mencionado en el versículo 51 fue inteligentemente controlado y no fue fruto de la casualidad, porque hizo que se abriesen las sepulturas y muchos cuerpos de creyentes que habían muerto resucitaran después de la resurrección de Jesús. Como hemos leído, hubo muchos testigos de este acontecimiento. Mire el versículo 54 de Mateo 27. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era hijo de Dios. En el relato del Evangelio Marcos 15:39 hace de este incidente. Mire lo que dice: viendo al centurión que estaba al frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este era un hijo de Dios, el Hijo de Dios. Aparentemente el oficial del ejército romano que estaba a cargo de la crucifixión fue y se situó debajo de la cruz de Cristo a presenciar algunos acontecimientos milagrosos ocurridos en aquellos momentos, y al ver al Señor Jesús exclamar su espíritu, recibió la confirmación de aquel que era el Hijo de Dios. Creo que el centurión se convirtió en un hombre salvado. Quizás no tenía grandes conocimientos ni había leído obras religiosas, pero por sí supo que este hombre era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios. También dice el texto: y muchas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice: Jesús enterrado en la sepultura de José. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en un discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo puso en el lienzo limpio de lino. No sabíamos que José era un discípulo hasta que este incidente. Resulta interesante ver que el mismo hecho que hizo que los apóstoles desaparecieran pareció provocar que otros, que hasta ese momento habían sido considerados discípulos secretos, se identificaran públicamente con Cristo, como el caso de este José. Esta fue la actitud de José de Arimatea, de que de esa manera creyó, ¿sí? Y se presentó a Poncio Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. El evangelista Juan nos contó que Nicodemo se ocupó junto con José de la preparación del cuerpo de Jesucristo. Dice en Evangelio San Juan, capítulo 19, versículo 30 a 40. Dice: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre de sepultar entre los judíos. Estos dos hombres, que aparentemente habían permanecido en su segundo plano, se presentaron abiertamente como discípulos de Jesús, y es interesante observar que solo las manos de personas que aman a Jesucristo tocaron su cuerpo después de su muerte. Ahora, el versículo 60 y 61 de Mateo 27 dice: y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Observemos el cariño que revela este incidente en relación con la muerte de Jesús. Algunas mujeres continuaron fielmente esperando cerca de la cruz. Ellos permanecían leales cuando sus apóstoles huyeron.
El sepulcro fue sellado y custodiado por soldados. ¿Qué les parece estos incidentes, hermanos? ¿Sí? Estos incidentes aparecen discípulos secretos, como José de Arimatea, como Nicodemo, mientras que los principales discípulos huyeron. Yo creo que en este mundo hay muchos discípulos secretos, muchos discípulos que no se dan mucho a conocer, pero alaban y glorifican al Señor Jesucristo, por esta obra maravillosa. Tal vez usted que está escuchando la palabra de Dios es uno de esos discípulos, ¿sí?, que siguen a Jesucristo con todo su corazón. Es más, sigamos todos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Así como estas mujeres, pongámonos al pie de la cruz de Cristo esperando que perdone nuestros pecados, esperando esa palabra de aliento, esa palabra que produce vida, esa palabra que nos fortalece y nos produce el ánimo para caminar hacia la vida eterna. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Seguimos aprendiendo de ella, que es maravillosa, Señor. Por eso te bendecimos y te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y también te damos gracias por la iglesia que formaste, donde escuchamos esta palabra, Señor. Por la familia, Señor, que poco a poco se va convirtiendo también en familia espiritual. Por los amigos, por los discípulos, por todos que escuchan la palabra de Dios, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque fuiste el único que moriste en la cruz y el único que podía morir en la cruz para salvarnos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes también en el nombre de Jesús. Y les decimos gracias por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando la palabra de Dios. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.